Buenas, vamos a seguir viendo ejercicios de funciones continuas. En este caso nos vamos a meter con otro tipo de propiedad que, más allá de, más que propiedades del teorema de Weierstrass, que es lo que se mete la segunda parte del práctico, que me habla de máximos y mínimos el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass es para funciones continuas en intervalos cerrados, ¿no? Este ejercicio me habla de estudiar la existencia de máximo y mínimo de una función, ¿tá? Que es la función esa que está ahí, x cuadrado menos 1 dividido x cuadrado más 1. Definida en todos los reales, ojo, o sea que no aplica el teorema de Weierstrass, ¿no? Pero bueno, eso no quita que no podamos hacer algo para intentar aplicarlo, ¿no? Lo primero que quiero decir es que este ejercicio se puede hacer de varias formas, ¿no? Yo voy a hacerlo mediante el teorema de Weierstrass, así doy un ejemplo ¿no? Pero bueno, respecto a máximos y mínimos, a ver, si yo estudio un poco la función ya agarro un poco de idea, ¿no? Fíjense, el signo de esa función, lo voy a anotar acá. F es negativa en menos 1, 1, se ve, digamos, y mayor o igual a 0, y f es mayor o igual a 0 en, bueno, el resto, ¿no? Menos 1 hasta 1, unión 1 hasta más infinito. Ahí va. Otra cosa que se ve a simple vista, ¿no? En menos infinito 1, unión 1 más menos 1, perdón. Opa. Unión 1 más infinito, tengo el cociente de los números positivos, ¿no? O sea, tengo x cuadrado dividido x cuadrado más 1. ¿Cuál es más grande? X cuadrado más 1. Así que f de x es menor estricto además que 1, ¿no? Nunca llega a 1. O sea, x cuadrado menos 1 no va a ser igual a x cuadrado más 1. ¿Está? Bien. ¿Y qué más? Bueno, esto en realidad vale también. Esto que voy a escribir vale también entonces, para todo x real, porque en el otro lugar es negativo, así que es menor que 1. F de x menor que 1, ¿no? Esa es una observación. ¿Está? Pero salta muy a la vista también, no sé si están de acuerdo, que el límite, ya que sabemos límites, por ejemplo, más infinito de f de x es igual a 1. O sea que 1 es cota, pero además me puedo sacar a 1 tanto como quiera y nunca llego a 1. O sea, el 1 es el supremo. Y no es máximo, porque justamente nunca valgo 1. Entonces, no hay máximo. ¿Sí? Aunque la función sea continua, la función no tiene máximo. Esto es porque el dominio es muy grande, ¿no? El dominio es muy grande. Esto es porque el dominio no es un intervalo cerrado. Lo voy a repetir. La función siempre es menor que 1. O sea, el conjunto de imagen siempre está abajo de 1. O sea que 1 es cota. Nunca valgo 1, así que es cota estricta si quieren. Pero además me acerco a 1 tanto como quiera. Por esto del límite. Entonces al final 1 es máximo. Es supremo, perdón. Y no es máximo porque no está en el conjunto. Y no hay máximo. Si hay supremo, cuando hay máximo, el máximo es el supremo. Bien. Vamos con el mínimo ahora. Entonces, bueno, eso se puede ver así, por ejemplo. Hay varias formas de verlo, insisto. Pero, ¿qué hay del mínimo? Nos queda responder ahora. ¿Qué hay del mínimo? Bueno, primero, estamos hablando de mínimos. Como dijimos antes, ¿no? F de x es mayor o igual que 0 en menos infinito 1 unión 1 más infinito. Opa. Y y f de x es menor que 0 en bueno, voy a poner menor o igual a 0 en, y voy a poner intervalo cerrado, menos 1. Esto cambia nomás, ¿no? Déjenme escribirlo así. Déjenme cambiar un poco esto para que quede más lindo nomás. Déjenme decir que es mayor estricto a 0 en el intervalo menos infinito hasta 1, pero no incluyendo al 1. Y hasta el menos 1, perdón.
Y desde 1 hasta más infinito, pero sin incluir el 1. Y bueno, y es menor o igual a 0 en menos 1, 1. Entonces, lo primero que concluimos es, si hay mínimo, entonces está en menos 1, 1, porque el mínimo es más chico que todos. No va a ser positivo el mínimo. Si sabemos que todo lo que está en el intervalo entre menos 1 y 1 son negativos. Son menores o iguales que 0. Bueno, y la pregunta es, ¿hay mínimo ahí? Por el teorema de Weierstrass, a ver, lo voy a decir así. ¿Cómo? F, ojo, restricta el intervalo menos 1. O sea, estoy considerando la función, pero en el intervalo menos 1, 1. Es continua. Entonces existe mínimo. Y máximo, ¿está? Pero en ese intervalo. No en todos los reales, ojo. Esta es otra función, no es la misma del ejercicio. Entonces, y bueno, y menos 1, 1 es intervalo cerrado. Entonces existe m igual al mínimo. Existe mínimo de f de x. ¿Tá? Que se alcanza. O sea, bueno, lo voy a escribir así. Sí, está bien, es el mínimo. Y x0, ¿no? Un real que alcanza, que vale lo que vale el mínimo, ¿no? Bien. Lo voy a escribir distinto, ¿sí? Existe x0 real. En el intervalo, esto es importante, menos 1, 1, porque estamos trabajando en el intervalo ahora. Tal que f de x0 es el mínimo de f de x, repito, en el intervalo, con x en el intervalo menos 1, 1. Ahí está. Bien. O sea que encontramos mínimo. Y también encontramos máximo ahí. No, pero ¿cuál es la historia? La pregunta es, ¿el mínimo que acabo de encontrar es mínimo en mi función la original, la que está definida en todos los reales? La respuesta es que sí, ¿no? Pero vamos a verlo. Es decir, lo que acabo de concluir de acá es que f de x0 es menor que es menor o igual que f de x para todo x perteneciente a menos 1, 1. Todavía no sé si es mínimo de todos los reales, en todos los reales, ¿sí? Pero si x no pertenece a menos 1, 1, o sea, es otro real, f de x es mayor estricto que 0. Ya lo vimos. Y esto es mayor o igual que f de x0. Porque f de x0 es negativo, de hecho. O en realidad es menor o igual que 0. Entonces, f de x0 es menor o igual a f de x para todo x real. Y esto significa que es mínimo. Es mínimo de la función f de los reales, que es la función que me da la letra, ¿no? ¿Ah? Ojo que yo acá trabajé con la función, esta que señalo ahora es otra. ¿Ah? ¿Cómo se ve esto? Al final el mínimo es x0 es igual a 0, ¿tá? Pero ¿cómo se ve esto más o menos? Acá termina el ejercicio. Quería hacer un dibujito para no dejarlo tal cual que están así. Tengo una función, es continua. Tenemos el 1, que sabemos que es un supremo de la función f, pero bueno, no se alcanza. Y tenemos 1 acá que era raíz y menos 1 que era raíz. ¿Ah? Y tenemos nuestra gráfica que yo más o menos sé que es algo así. Y se va acercando cada vez más a 1. Bueno. Ahí está. Más o menos es simétrica, ¿no? Vamos a hacer así. Intento demostrar que se está acercando a 1. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Vimos, bueno, no hay máximo, porque porque está claro, cada vez que me estoy acercando a 1 tanto como yo quiero y 1 es cota, o sea, no hay máximo justamente, es supremo, pero no está en el conjunto en 1. Y mínimo sí hay, porque y el argumento que dimos, que pueden ser varios, pero repito, el que dimos acá, uso el teorema de Weierstrass para decir lo siguiente. Lo que hicimos fue esto. Bueno, no mires esta función azul, miremos otra.
Miremos la función. La azul esta es f de RNR. ¿Ah? ¿Cuál miramos? Miramos una que es así. Primero que nada no está definida en RNR, está definida en... lo estoy dibujando ahí, ¿no? Miramos f restricta al 0,1. ¿Ah? ¿Que de dónde va? ¿A dónde va? Bueno, sale al 0,1, no, perdón. De menos 1, 1. ¿Que de dónde va? Bueno, va de menos 1, 1 a los reales. ¿Qué tiene de bueno esta función? Que este es un intervalo cerrado. Entonces le puedo aplicar el teorema de Weierstrass y por lo tanto existe mínimo y máximo de la verde. ¿Tá? El máximo está claro en el dibujo que va a ser, ¿no? El máximo le voy a poner M, va a ser en el eje Y va a ser este valor de acá, ¿no? O sea, por ejemplo, x igual 1 da un máximo. Ahí tenés un máximo. Y un mínimo, que es el que nos interesaba, al final va a ser este de acá. No, ese color es horrible. Naranja. Este que está acá. ¿Ah? Este es el X0 que nos dio la demostración. ¿Ah? Bueno, está. Eso para la función verde. La pregunta es, estos dos que yo obtuve, ¿cómo se relacionan con la función más grande, que es la que me interesaba a mí, la azul? Bueno, el rojo no es más máximo. Está claro, cuando considero el azul, el rojo ya no es máximo. Era máximo en la verde, no es máximo en la azul. Y de hecho no hay máximo en la azul, ¿tá? Así que más vale que no. Y el naranja sí es máximo de las mínimo. El naranja es mínimo de la verde. Bueno, pero ahora es mínimo del azul. ¿Por qué? Bueno, gráficamente es obvio, pero ¿cuál fue el argumento que dijimos nosotros? Bueno, ya sabemos que es más chico que todos los que están en verde, digamos. ¿Qué pasa con uno azul cualquiera que no es verde? Por ejemplo, este que está acá. Este X que está acá. Bueno, lo que dijimos es, mira, ahí la función vale positivo y mi naranja vale negativo. ¿Tá? Entonces es más chico, sí. Y entonces mínimo en todos los reales, ¿sí? Bueno, ese me pareció que está bueno hacer ese dibujo, así que ahí terminamos.